que he predicado en estos servicios acerca de mensajes que ayuden a la edificación de la iglesia. En este caso estaré predicando sobre el tema alcanzar madurez. Alcanzar madurez. Y déjeme introduzco de esta manera mientras usted busca en su Biblia el libro de Lucas en el capítulo 8. Lucas en el capítulo 8. Lucas en el capítulo 8. Y el versículo 40. Lucas capítulo 8 y versículo 40. Así como están sentados, hermanos, vamos a leer el versículo todos juntos, pero así como están sentados. Lucas 8:40 dice la palabra del Señor así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Mire esa última frase, hermano, del versículo. Déjeme leerlo completo, pero voy a hacer que sobresalga la última frase. Cuando volvió Jesús, cuando regresó Jesús a esa ciudad, a esa zona del mundo, la Biblia dice que le recibió a ¿qué tipo de auditorio, hermano? Dice la Biblia, una multitud. Le recibieron con gozo. La razón que le recibieron con gozo es porque todos le estaban esperando. En la Biblia leemos, hermano, que cada que Jesús venía a la multitud siempre le recibía con gozo porque le esperaban. Y esa frase nos lleva a una doctrina. El Mesías, hermano, era, en este contexto histórico, era un ser esperado, un ser anhelado, con gran gozo. Y para poder echar mano de esta enseñanza, de esta doctrina, tenemos que traer a la memoria, por ejemplo, al anciano Simeón. ¿Cuántos lo recuerdan en el Nuevo Testamento? Simeón, hermano, era aquel anciano que esperaba con gozo a Jesús. Al verle nacer, dijo a Dios, fíjese lo que dijo este anciano: Señor, puedo morir en paz. Fíjese qué palabras, hermano. Pues lo que esperaba ha venido. Quiere decir que en verdad estaba dedicado, hermano, a esperar a Jesús. Amén. La salvación, dijo, a este mundo ha llegado. Agradecía diciendo: mis ojos han visto la salvación, puedo morir en paz. Él nos enseñó, hermano, Jesús nos enseñó en este contexto de lo que estoy hablando. Jesús nos enseñó a ser accesibles, a estar para todo el mundo, a estar para otros. Jesús no se hacía desear. Ahora, no solo para quien amamos. Nosotros como personas debemos entender este testimonio de Jesús y tratar de imitarlo y estar para otros, hermano, como Jesús está para otros. No solo para quien amamos, sino para quien nos ocupe. Fíjese qué hermosa frase. Me estoy conmovido por esta enseñanza, porque
Porque al estarla escribiendo, hermano, al estarla tecleando, pensé qué importante, hermano, es haber estado para nuestro hermano Leo sus últimos días. Para los que no saben, nuestro hermano Leo, que acomodaba los carros aquí en el estacionamiento, ya está en la presencia del Señor. Y esto es lo especial, hermano, que es, yo sé que como yo como pastor le tenía un gran cariño al hermano Leo. Pero sé que muchos agarraron una muy bonita amistad con él. Ahora, esto es lo curioso, hermano. Ni siquiera era de nuestra iglesia. Algo más especial, ni siquiera cruzó las puertas para un servicio. Él tenía unas diferencias doctrinales con nosotros. Una de sus diferencias doctrinales es que el hermano pues le encantaba hablar en lenguas, ¿verdad? Y yo le decía, hermano Leo, no, si se va a aventar unas lenguas, mejor no venga, hermano. Jugando con él. Y decía, varón, un día permítame, me decía, permítame profetizarles, hermano. Y yo, no, varón, no fumamos lo mismo, hermano. No somos iguales. Pero oiga, hermano, a pesar de las diferencias doctrinales, créanme lo que le digo, desarrollamos una muy hermosa amistad con él. Y yo le digo que al final, hermano, es un placer haber estado para él. Varones como mi hermano Miguel, que lo vino a inyectar, hermano Antonio, que lo vino a cargar para llevarlo al hospital general, hermano Paul, que usó su vehículo para servirle, hermano Nachito vino a alimentarlo, y no sé cuántos más, hermano, hicieron algo para él. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque hemos aprendido a estar para otros. Esa es la enseñanza de esta mañana. Que una iglesia que alcanza madurez, hermano, es aquella iglesia que está para servir a otros. Cristo nos enseñó, hermano, a no ser exclusivos. Si alguien hubiese podido ser una superestrella, era él. Y nunca lo fue. Es más, renunció a hacerlo. ¿Sabe para qué, hermano? Para servir a otros. Cristo nos enseñó a no ser exclusivos en nuestro vivir. El evangélico o el cristiano, hermanos, a veces, de repente, si está de acuerdo conmigo, podemos parecer extraños para la sociedad. Vivir para otros o vivir para todos, eso en realidad no es normal, porque el mundo ha aprendido a vivir para sí mismo. Y no es normal. De hecho, hermano, estamos peleando en una contracultura. La gente no nos entiende. Pero oiga, hermano, pero oiga, no estoy echándonos flores, porque la gente debería de entendernos. Deberíamos de dar tal testimonio que aunque la gente no nos entienda, por aquello que no nos entiende, crea en Jesús. ¿Me está entendiendo, hermano? Mire, hermano, todos nacimos para nuestros padres. Cuando tú naciste, hermano, mire, quizá las únicas personas que se alegraron fueron tus padres. Y digo quizá, ¿amén? En el caso de algunos, hermanos, pues fuimos accidentes, amén. Digo, me incluyo para que nadie se fuera a ofender. ¿Ha oído cuántas veces mi hermano Dani ha contado su testimonio y ha dicho, yo ni debí nacer, ni me esperaban, ni me querían? Oiga, yo sí lo he escuchado.
Que pobre Dani, bueno, ya en mi lugar. Todos nacimos para nuestros padres. Oiga, hermano, si nos fue bien. Pero Cristo, Él nació para todos. Él nació para todos. Él nació para todos. A nosotros, hermano, no nos entienden porque nos servimos a nosotros mismos. Pero el mundo ha entendido a Jesús porque Él nació para todos. Se me afigura, hermano, que hasta los cristianos de vez en cuando, y mire que escribí muy particularmente cada párrafo para llegar a un fin. Se me afigura que los cristianos, hermano, de repente hasta hablamos raro y colaboramos para que la gente no entienda nuestro cristianismo. Y por favor, hermano, mire, piense en las frases sencillas que voy a decir para que entienda el fin que quiero lograr y convertirnos en una iglesia que alcanza madurez. ¿Están conmigo, hermano? Les repito que hasta se me afigura que de vez en cuando los cristianos hasta hablamos raro, de tal manera que la gente no nos entiende. Y no es para menos, pero debemos encargarnos de que nos entiendan. ¿Han escuchado la frase, hermano? ¿Han escuchado la frase, el hermano se fue al mundo? ¿Sí han escuchado? Cuando un cristiano, hermano, de repente se pierde en el pecado, así decimos, el hermano, ¿dónde está el hermano? No, ya se fue al mundial, ¿verdad? Ya se fue al mundo. Así decimos, hermano, pero yo le pregunto, hermano, si el hermano se fue al mundo, pues ¿dónde estaba? ¿En Júpiter? Claro que no. Lo que pasa es que utilizamos términos, hermano, que solo nosotros comprendemos. De repente el cristianismo hemos adoptado una lengua que por eso el mundo no nos entiende. Y Jesús tenía otra forma de comunicarse con la gente, de tal manera que a Él sí lo entendía. Pero la gente oía hablar a sus discípulos y la gente le decía al Señor, no los entiendo. Es que de repente, hermano, el cristianismo para el cristiano es la enfermedad que lo cambia y no la cura que lo alivia. Ojalá que no me esté moviendo la cabeza, pero sí me está entendiendo, amén. De repente, hermano, el cristianismo para el cristiano es aquello que nos cambia, aquella enfermedad que nos cambia, pero no el remedio que nos alivia, que nos mejora. No hemos, hermano, nacido de nuevo para menospreciar o despreciar al mundo, sino para ser la luz que el mundo necesita para llegar a los pies de Cristo. Mire qué sencillo mensaje. Y Jesús eso era para el mundo. Una persona que en su madurez, hermano, trajo miles por su forma de vivir y por su forma de ser a sus pies. Necesito que comprendamos, hermano, que es nuestra tarea madurar. Amén. Porque se necesita una iglesia madura que alcance a muchos, oiga, hermano, para la honra y para la gloria de Dios. Y necesitamos entenderlo. El mundo pide a gritos, hermano, una iglesia madura. Porque honestamente, hermano, oiga bien, le repito, que la mayor necesidad que el mundo tiene no es la vacuna del COVID, aunque muchos se han convencido que sí.
El mundo pide a gritos, hermano, una iglesia que sea madura. Y es que me espanta, le digo, me espanta, sin usar juicio, me espanta que en el peor tiempo del mundo las iglesias cierren. ¿Qué tipo de remedio somos, hermano? ¿Qué tipo de fe profesamos? Si los que más grande miedo tienen somos aquellos que tenemos fe en Dios. ¿Están conmigo, hermano? El mundo pide a gritos una iglesia madura, porque ser un hijo de Dios y ser mediocres e inestable no es congruente. Y pensé en escribir la palabra congruente, hermano, porque yo tuve que ir al diccionario, a ver qué significa. Dije algunos ni siquiera. Y yo repito esto, hermano, porque yo repito esto porque soy ese tipo de persona. A veces estoy hablando, permítame, hermano Miguel, una de las personas más educadas que tenemos en esta iglesia, el hermano Miguel, y de vez en cuando estoy hablando con él y yo digo, ay, Señor, no le entendí. Pero nuestra manera de hablar tiene que ser tan clara, hermano, que el mundo nos entienda. Porque si nosotros entre cristianos ni nosotros nos entendemos, pobre mundo, hermano, pobre perdido. Y el mundo pide a gritos una iglesia que madure, hermano, porque ser un hijo de Dios y ser mediocre no combina. Es una contradicción. Un chico cristiano, hermano, para nuestros jóvenes, porque sé que aquí están, un joven cristiano no puede sacar las peores notas del colegio. No combina. Porque si de repente una de nuestras señoritas, ¿verdad?, se lleva faldita a la escuela y le dicen, oye, ¿eres cristiana? Sí, pero es la más burra. No combina, hermano. No es congruente. No embona, no checa. Oye, ¿qué no tu Dios por ahí dice que el que tenga falta de sabiduría la pida, porque Él la dará abundantemente y sin reproche? Y la vida del cristiano de repente no combina con lo que necesita la sociedad. Mientras la sociedad necesita jóvenes cristianos maduros, tenemos una bola de cristianos carnales. Y mejor, oye, hermano, mejor no digas que eres cristiano si tu vida no es congruente con lo que predicas. Porque más que nuestras palabras, nuestro testimonio traerá a la gente a los pies de Cristo. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Madurez. Madurez. Cuando lo que hablamos o lo que creemos combina con lo que somos. ¿Sabe por qué escribí esto, hermano? Por mi hermano Leo. Porque muchas de las actitudes de ese hombre eran de un cristiano. Y no tenía que presumir que lo era. Una vez vino de la nada y me abrazó y estaba llorando. Cuando me abrazó y yo le estaba dando una palmada para atrás, pero cuando lo hice para adelante estaba llorando. Y le dije, ¿qué tiene, hermano Leo? ¿Está llorando? Ah, pastor, es que cuando llegaron aquí yo quería que se fueran, dijo. ¿Por qué, hermano? Porque yo aquí estacionaba mis carros y ganaba dinerito y yo pensé que ustedes me iban a quitar y me dieron más trabajo todavía. Y desde ese entonces quería pedirle perdón porque en mi corazón lo ofendí. Yo ni sabía, hermano. Pero en ocasiones la manera de ser
muestra que eres cristiano, hermano, sin tener que decirlo. Y en ocasiones lo que nosotros somos, hermano, no combina venir como perros y gatos de la casa y luego honrar a Dios aquí en el micrófono. Y no es congruente, hermano. No es congruente. ¿Qué tipo de testimonio damos a nuestros hijos? ¿Sabe qué es lo peor? Que la mujer no se puede callar la boca, no puede frenar. Y el hombre echa más leña al fuego. Y lo que decimos ser es muy diferente a lo que el mundo ve. ¿Qué estoy diciendo? Es tiempo de alcanzar madurez, hermano. Que las multitudes venían a Cristo, hermano, porque Él era. Porque era. ¿Está conmigo, hermano? Maduros, hermano, y auténticos. Para allá vamos, para esa primer lámina. Maduros y auténticos sería nuestra mejor manera de vivir. Amén, hermano. Maduros y auténticos sería nuestra mejor manera de vivir. Debemos ser auténticos, hermano. Ahora, mire, deje entro a otro conflicto aquí. ¿Por qué al orar, hermano? ¿Por qué al orar el cristiano de repente, oiga, hasta en prácticas cristianas, yo veo que hoy en día el cristiano cambia? Y no es congruente, a veces me espanto, hermano. ¿Por qué el cristiano al orar cambia su tono de voz? Hay gente que al subir al púlpito, hermanos, de repente cambia el tono de voz, ¿verdad? No. Y no son cosas que combinan, hermano. Este púlpito no es para convertirnos en superhéroes, superhombres. Es para enseñar de Jesús. De repente nos dirigimos a Dios con cierta solemnidad, hermano, y frases por ahí hasta rebuscadas, cuando otros nos oyen. Porque no cuando estamos solos, hermano. Cuando estamos solos, en el nombre de Cristo me bendice los alimentos, Señor. Amén. Y somos nosotros. Pero cuando otros oyen, llega una solemnidad, hermano. Dijo el pastor Gaby, como si estudiáramos para orar, ¿verdad? Como si no fuéramos nosotros, hermano. Yo imagino a Dios viéndonos extrañado, mamá, porque nos conoce. ¿Y este? ¿Desde cuándo Brasil? Es como si mi hija, hermano, de repente me llegara hablando de una manera extraña, cuando yo las conozco. Cuando hable con Dios, hermano, lo que necesitamos ser sinceros, genuinos, auténticos. Digo por ahí un predicador, el tiempo de orar, hermano, no es un tiempo de apantallar, es un tiempo de comunicarnos con Dios, de hablar con Él, de tener comunión con Él. Y para eso necesitamos ser genuinos, auténticos, maduros. Los cristianos nos comportamos raro, hermano, como si fuéramos dos personas de repente en un solo cuerpo. Amén. Y eso demuestra falta de madurez, inconsciencia. Sin embargo, cuando leo la Biblia, hermano, me encuentro con personas gozosas que buscaban a Jesús porque eran maduros. Y Él era maduro. Hombres maduros, consistentes, amigables, es lo que la iglesia necesita. Porque esto es lo que los demás siguen, hermano.
y te querrán escuchar. ¿Están conmigo? ¿Sabe, hermano, que yo te pregunto, hermano, la gente te quiere seguir por quien tú eres? ¿O te atreverías a invitar a tu vecino a la iglesia? Te va a decir, no, hombre, no cambian ni tú. ¿Qué te voy a seguir? ¿Están conmigo, hermano? A Jesús la gente lo escuchaba y lo seguía. Le pregunto, ¿la gente nos quiere escuchar, hermano? ¿La gente nos quiere seguir? Porque somos genuinos, auténticos, cristianos. He visto en mi caminar cristiano, hermano, que hay personas que les duele, hermano, ser cristiano. Oiga, me deje repito eso, ¿eh? No es un mensaje para estar tristes, hermano, pero ténganme paciencia, ¿eh? Llegará el momento donde levante el ánimo. He visto cristianos que parece que les duele serlo. Es que su rostro se ve triste y hasta molesto de vez en cuando. Esa no debe de ser nuestra actitud. Se supone que nos gozamos por la salvación, que hemos recibido al Señor como Salvador. Definitivamente tiene que ser otro nuestro semblante, hermano. Lo que el corazón cree hay que avisarlo al rostro de vez en cuando, porque de repente la cara y la persona que somos no combina con lo que decimos ser. Y no hay cosa más importante en la vida del creyente, hermano, que madurar espiritualmente, que ser lo que somos. Jesús era distinto. Era un gran líder porque se acercaba con amor. Él era más grande de lo que sabemos y conocemos. Jesús es más grande, hermano, que el cristianismo. Amén. Es incomparable. Es maravilloso. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Quiere que lo imitemos, hermano. Cuando Jesús volvió, lo recibió la multitud con gozo porque, ¿qué, hermano? Le esperaban. Era una figura, hermano, que querían seguir. Que su cristianismo era pegajoso, ¿verdad? Y la gente quería imitarlo. Llegó el momento de levantar una iglesia madura, hermano, integrada por personas gozosas que la gente quiere escuchar y seguir. Debemos ser atractivos para otros, hermano, porque debemos demostrar que Jesús está en nuestros corazones. Eso es lo que el mundo necesita ver. Dios quiere levantar una iglesia distinta y activa como Jesús. Me encanta ver, hermano, por ejemplo, a los discípulos. Todos ellos eran distintos. Solo medite un poco. Es una predicación simplemente para meditar. Me encanta ver el ejemplo de los discípulos. Todos ellos eran distintos, hermano. Y por cierto, muy distintos. Muy distintos. Unos del vulgo o de una forma interpretable, aunque un poco fuera de contexto, hasta vulgares, amén. Simples pescadores, hermano. Pero oiga, había uno que otro ahí médico refinado. Había un celote, un seguidor de ahí de esos movimientos de gobierno religiosos, hermano. Y eran distintos todos ellos. Pero sabe, hermano, que un día hablando de este tema, hermano, fuimos a una conferencia a Mexicali ahí con el pastor José Gutiérrez y siempre nos dejaban al Instituto Bíblico, a los varones, a las mujeres las dejaban allá en el edificio nuevo que estaban construyendo en unas trailas que tenían y a nosotros nos dejaban los varones ahí dormir en el templo. Ahí quitábamos las bancas y nos tirábamos ahí en el piso. Y hubo una ocasión que estaba un instituto bíblico de Hermosillo y estaba el instituto bíblico aquí del pastor Walker, y estábamos durmiendo ahí en el templo, hermano, como 60 varones. De repente una noche dormimos ahí lunes, martes, miércoles de la conferencia y se terminaba el jueves. El miércoles, hermano, el miércoles hubo un pleitazo. 12 agarraron, se moquetearon, hermano.
dos estudiantes de instituto bíblico, pero se pegaron con ganas. Y luego uno ahí, el que era mayor ahí, de repente uno tomó el liderazgo y dijo: yo sabía que entre ustedes iba a haber problemas, dijo. Es que se les ve en la cara la carnalidad, dijo. ¿Verdad? Usando juicio. Yo sabía, y yo estaba pensando en mí, hermano. Yo era un hombre más inmaduro que él, estaba en segundo año de instituto bíblico, pero yo estoy pensando, qué gran descubrimiento de este teólogo, ¿verdad? 60 jóvenes con diferencia de nacionalidad y diferencia de familias, de ambientes de crecimiento. ¿Cómo no va a haber problema? Si con la mujer que vivo a veces me agarro, hermano. ¿Cómo no va a haber problemas entre tantas personas? ¿Me entiende usted, hermano? Pero ¿sabe qué es lo que tenían en común, hermano? Que seguían a Cristo. Ese era el eslabón más fuerte en ese ministerio. Que seguían al personaje más maduro en toda la historia. Y eso los unía, los hacía un equipo maduro. La razón, hermano, que debemos de continuar madurando y creciendo como iglesia es que seguimos a Jesús. Y queremos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro fin. Y nos falta. ¿Está conmigo? Y nos falta. Me siento, a la hora de compararme con Cristo, digo, yo pudiera agarrar a un carnal y decir: no, hombre, Señor, te llevo ventaja, ahí voy. Pero qué fácil es medirte aquí en la tierra con uno inferior a ti. Pero ¿cómo no te mides a él, hermano? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego decimos entonces: sí, qué inmaduros somos. Qué inmaduros somos. ¿Cómo nos falta? Tuve el privilegio de ver a los Houston Rockets allá en Houston, el juego de básquetbol de la NBA, y tuve el placer de conocer varias estrellas, y estábamos esperando al final para cazar una foto y tomarme una foto. Pero mientras estábamos esperando unas superestrellas, hermano, estaba la imagen del jugador más grande que los Houston Rockets han tenido, y tenían la imagen de Olajuwon, y luego tenían la de el oriental, el Lee. Y ese hombre era un hijo de Anak, hermano. Te ponías en su pobre, y luego yo, hermano, me ponía en su pobre. No, es una pena. Al ombligo, hermano. Ahí estamos en cuanto a la madurez, en el ombligo espiritual. Y es serio el asunto, hermano, que nos falta madurar. Pero oiga, deja de compararte a otro carnal como tú. Tu esposa, deja de compararte a tu esposo. Deja de compararte con él o con ella. Compárate con él. Y verás que a todos nos falta madurez espiritual. Y oiga, hermano, pongámonos en serio. Que este 2021 sea para alcanzar madurez, para que la gente nos siga como lo seguían a él. Es que estamos orando que la gente venga a los pies de Cristo, hermano. Pero los principales responsables, que ellos se queden o que ellos se vayan, somos nosotros. Lo que ven en nosotros. Con nosotros se animarán o se espantarán. No, hombre, aquí no regreso. El mundo necesita que levantemos una iglesia madura que ame al mundo, que ame a la gente como Él nos amó. Amén. Amén. Con aquel incomparable amor de tal manera. Si hemos de amar normalmente, hermano, el mundo no vendrá a sus pies. Necesitamos amar al mundo de tal manera. Amén. De aquella manera impresionante como Él nos amó. ¿Qué más leemos en las Escrituras? De repente vemos que Jesús dejaba a un lado las multitudes, hermano. Ahí tengo la segunda visual, mi hermano. Jesús de repente dejaba las multitudes para entender. Esto es lo impresionante en la vida de Cristo, hermano. De repente Él podía dejar una multitud y la popularidad, y podía tomar el tiempo para atender a un adolescente y una mujer enferma. Miren qué hermoso ministerio, hermano.
¿Sabe que hay cristianos que pueden servir a Dios con las multitudes, pero no con los individuos? Hay cristianos y pastores que nacieron para ser superestrellas. Solo a las multitudes. Oí decir a uno de los predicadores que habla multitudes: es que Dios me envió a las multitudes. Hay hombres a los individuos y hay hombres a las multitudes. No hay algo más antibíblico que eso, ¿no? Porque el Hijo de Dios venía a las multitudes y venía a los individuos, a los enfermos, a los necesitados. Y si usted está escondido, hermano, como cristiano, queriendo cuidarte, tú no estás haciendo la labor que Cristo hacía. Porque Cristo en el tiempo de la lepra se metió a ayudar a los leprosos cuando no había cura alguna. Deja de esconderte, hermano. Digo, hermano Parada, déjeme tomar una frase: deja de ser un sapo bajo la piedra y sirve a Dios. Olvídate ya de esa enfermedad y sirve a Dios. Y yo le dije al hermano Leo antes de partir: esa es la razón que nos tiene Dios con bien, mi hermano. Y aún así, si enfermáramos, el destino es mejor. Jesús era un líder que dejaba las multitudes y era tan maduro, hermano, que atendía las particularidades. Algo difícil de balancear por un cristiano. Lucas capítulo 8, versículo 41. Lucas 8, 41. Entonces vino un varón, ¿están ahí, hermano? ¿Están? Lucas 8, 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Están conmigo, hermano, ahí? Porque tenía, ¿qué, hermanos? Una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, ¿lo que, hermano? ¿Lo qué? Le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo su flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y a los que estaban ahí con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estos pasajes nos enseñan que Jesús, hermano, dejó las multitudes para venir a Jairo y ayudar a su hija, y también fue llevado a la mujer del flujo. En estos ejemplos, hermano, del amor del Señor, vemos que había personas incómodas por lo que Él hacía. ¿Están conmigo, hermano? En esta escena no todos estaban contentos. Algunos estaban incómodos. En la iglesia siempre hay dos tipos de cristianos: los espirituales rígidos. ¿Sí conocen los espirituales rígidos? No, escúchenme. En la iglesia siempre hay dos multitudes: aquellos cristianos rígidos, hermanos, que están ahí para juzgar a todos. Ay, hermano, como en verdad le digo que cuando escribí esto dije: Señor, esto es para tirar piedras media hora, pero voy a ser antojado, pero yo me puse en la nota, no debo de hacerlo.
Cristianos rígidos, condenando a todos, amargados con su propia actitud, solo juzgando a los demás. ¿Quiere algo lejos del amor del Señor? Eso. Así es. Eso. Que Jesús podía fácilmente juzgar a muchos. Así es. Y no lo hacía. Amén. Y una iglesia madura es aquella que aprende a no juzgar a su prójimo. Amén. Antes en la iglesia todo se trataba de recordar lo que debíamos hacer si nos decíamos cristianos, pero no había madurez para compartir lo que sí podíamos hacer. Porque tener a Cristo en el corazón, hermano, es disfrutar la vida. Oiga lo que digo. ¿Qué harían los cristianos, hermano? Mire, ¿por qué le digo que es importante madurar? Estamos llegando a la conclusión para todos los que les gusta ese punto, ¿verdad? ¿Qué harían los cristianos inmaduros frente a la petición de Jairo para que curara a su hija? Solo piensen en esa escena, queridos líderes. Imagínate, mi Dani, imagínate en esa escena. Jesús está atendiendo a una multitud. ¿Están bien despiertos, hermano? Espero que el café haya servido bien, porque el de Dani estaba fuerte, ¿eh? ¿Qué harían los discípulos hoy, hermano? Comparándose a esta escena de lo que hicieron los discípulos del Señor. Llega Jairo en medio de una multitud y le dice: Señor, sana a mi hija. Tiene 12 años y está enferma. Y los discípulos protegiendo al Señor. En 2 escenas, hermano, los discípulos estaban regañando a la gente para que no lo apretara. Ah, no, Señor, ¿quién sabe por qué ese chamaco estará enfermo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan los discípulos que le dijeron al Señor? Señor, ¿por qué está ciego ese ciego? ¿Sería él o sus padres? Los discípulos. Siempre hay alguien juzgando, hermano. Entre los cristianos siempre hay alguien. Y se le ve en la cara ese juicio que tiene contra las de falda corta, contra las de pantalón apretado, siempre está juzgando a alguien. Señor, ¿quién pecó? No es que pecó este o sus padres, pero es que Dios quiere ser glorificado. Y Jesús tomó el tiempo ese día, hermano. Aunque había una multitud que atender, tomó el tiempo para ir a atender a un adolescente. Y en el camino, mientras se deshacía de la multitud, llegó una mujer enferma y tocó el borde de su manto. Hermano, ¿sabe usted que esta mujer, a los ojos del mundo de entonces, era inmunda? Pero Jesús le dijo: tu fe te ha sanado, te ha salvado. No la juzgó. ¿Quiere que alcancemos el mundo, hermano? Madure. Deja de juzgar a la gente y hay que alcanzarla para Cristo. Porque lo que ellos necesitan para ser alcanzados no es madurez, es nuestra madurez. Es nuestra madurez. Para que tengan una oportunidad de venir a los pies de Cristo. Los alcanzaremos aunque sean borrachos, inmorales, mujeriegos, drogadictos, alcohólicos, indecentes. Porque si los alcanzamos, chance, dice la Biblia, que un día ellos vayan primero al reino de los cielos, antes que nosotros. Porque al que mucho se le perdona, hermano, también aprende mucho a amar. Que Dios nos permita
madurar y alcanzar al prójimo. Amén. Vamos a orar, todos ojos cerrados, todo rostro inclinado.